En el nombre del Señor Jesucristo hay alabanzas a su gloria. Alabanzas al Señor Jesús. Amén. Abra la Biblia. Bueno, aquí alcanzan a ver Salmos 27:4. Amén. Y este es un tema que tiene que ver con doctrina de vida cristiana. Y es un tema trascendental, no solo en la Refam. Hoy vamos a tocar ese tema en la escuela dominical con los que por gracia de Dios estamos aquí. Amén. Salmos 27:4. Cuando lo hayan encontrado pueden indicarlo con un amén. Porque creo que está muy pequeño, algunos no alcanzan a verlo desde allá. Amén. Ya todos han ubicado la Biblia. Dice: una cosa he demandado. ¿A quién? A Jehová. Y esta buscaré. Que esté ¿qué? Yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Amén. Gloria a Dios. Diciendo gloria a Dios se pueden sentar. Amén. ¿Puede cerrar esta ventana, por favor? Y prendamos esta luz acá. Todo. Cierre todo. Amén. Muy bien. Entonces, la importancia de congregarnos. Amén. ¿Por qué es tan importante ir al culto? Eso, si quieres cerrar no hay problema. Si quieren prender los bombillos, esto es un programa puntual con los que estamos aquí. Amén. La importancia de congregarnos. Voy a ilustrar con dos ejemplos. ¿Sí? Hermano Pablito, venga. Sí, señor. Vamos a usar a los hermanos. Entonces, vamos a preguntarle aquí al hermano Pablito, que vino todo juicioso. Mire al público, hermano. ¿Qué pasa cuando un muchacho lo mandan a la escuela, pero él empieza a salirse de clase y a no cumplir con los horarios? Pues hace malo porque pierde lo que va a aprender, lo que tiene que aprender al profesor. Muy bien, hermano. Ahora, si usted sabe de alguien que va a la universidad, paga un montón de plata, pero no cumple la asistencia, ¿será que pasa? ¿Por qué no pasa? Difícil pasar por la vaina de que no estudia como debe de ser. Gracias, hermano. Eso igualito en la iglesia. Gracias, puede pasar a su lugar. Es exactamente igualito en la iglesia. Ve, hay muchachos que pierden el año por intensidad horaria. ¿Sí? No sé a cuántos padres de familia les habrá pasado que se van con la sorpresa de su muchacho en el boletín que se voló en clase de matemáticas y de inglés. Y entonces después le dice, o tiene que hacer un tremendo plan de mejoramiento o pierde el año. Ahora, haciendo la aplicación en la fe, ¿será que hay gente que por falta de buscar la membresía está perdiendo el año espiritual? Más de uno cabecea. Sí, cierto. Porque es que asistir es una bendición. Primero, es una oportunidad de Dios para nosotros. Segundo, tercero, es un honor. Cuarto, somos privilegiados porque somos un remanente con la esencia de los sellos de la verdad de la salvación. Hay mucho que decir. Amén. Entonces ya ilustré el ejemplo. Voy con otro ejemplo porque los ejemplos ayudan mucho. Ve, hermano, si usted lo citan a una reunión importante, amén, pero usted no asiste a esa reunión importante, ¿cómo se siente? Bienvenido, hermano. Le voy a rogar a mi esposa que me traiga el tablero, pero que no me va a borrar nada de lo que está ahí. Un momentico, ¿no? Si le toca llevarlo o cierra la puerta mientras va. Es que el tablero tiene una orientación al respecto. Cuando a usted lo invitan a un evento muy importante, usted sabe que tiene que ir y usted no va, ¿cómo se siente?
¿Y qué pasó? Y yo no participé, mi voto y mi voz era importante y habían decisiones y yo no fui. Se siente un vacío porque es como si no fuera importante, aunque sabe que es importante. Gracias. Ahora téngame el niño porque puede venir a borrar el tablero y lo necesito así como está. ¿Qué dice Joel 1:14? Abran la Biblia ahí rapidito, ustedes tienen Biblia. ¿Qué dice Joel 1:14? Colabórenme allá con este. Joel 1:14. Joel 1:14. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Aquí quedó, fue bien. Léalo, hermana, bien pueda. Ahí está el micrófono. Ayúdeme. No vino el profeta Joel a culto hoy en la Biblia. Ay, Señor. Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas. Por ese orden de profetas menores encuentran al profeta Joel. Capítulo 1, versículo 14. ¿Por qué debo congregarme? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de peso? ¿Para qué yo voy a un culto? Joel 1:14, ¿qué dice? Pásale el micrófono ahí, porque es que yo guardo el pregrabado de la enseñanza, porque no estamos en vivo, pero yo guardo la enseñanza. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los Uy, ese moradores de pastor la sí es tierra cansón, en la ¿cierto? casa de Jehová Ese pastor vuestro Dios. molesta mucho. Que hermanos hay ayuno, hermanos hay oración, hermanos hay asamblea, programa de Dorcas, de jóvenes, de alabanza, de misiones, de intercesión. Sí, no, es que no es que el pastor quiera ser cansón. La Biblia dice, ¿cómo? Convocad, ayuno. ¿Qué más dice? Convocad asamblea. Asamblea. Por cada comité hay una programación para toda la iglesia. Continúe. Congregad a los ancianos y a todos los Ay, hermano, es moradores. que yo casi no veo y tampoco le entiendo. No importa, venga al culto que algo de Dios le quedará en el alma y dará fruto. Continúe. Amén. A los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de A Jehová. todos los moradores de la tierra. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que estén en su casa. Amén. Esa es la voluntad de Dios, que estemos en su casa. Así la casa sea un lugar muy humilde. Vea, yo recuerdo que en un informe misionero nos mostraron un hermano predicando debajo de un árbol. Nadie le arrendaba un local para hacer el culto. Y se consolidó la obra y empezó a bautizarse un montón de gente y hacían los cultos debajo de un árbol. Ni siquiera tenían casa. Pero Dios así los estaba bendiciendo. Amén. Antes de pensar en el edificio, piensa en su crecimiento personal de la fe. Digamos, gloria a Dios. Digamos, hay poder en el nombre de Jesús. Esto es importante, muy importante. Entonces el muchacho va a la universidad, pero se vuelan las clases más importantes, pierde por intensidad horaria. Son ejemplos. Luego, ¿qué más dice el texto bíblico, hermana? Siga leyendo ahí donde va. Los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. Así que el propósito es juntos, en unidad, clamar. Muy bien. ¿Cómo te sientes entonces cuando falta esa reunión importante? No, uno se siente en deuda. Yo tenía que estar en esa reunión. Habían decisiones. Y ahora, ¿a quién le pregunto? ¿Y qué van a decir? Que yo no le di valor a esa reunión y por eso no fui. Sí, sí me estoy haciendo entender. ¿Si es así o no? Claro que es así. Ahora, pregúntese, ¿qué siente el que te invitó a esa reunión tan importante? Satisfacción, si fue, si cumplió. Pero si es un evento importante, es una reunión importante, le hizo hasta tarjeta, lo invitó, le escribió, le mandó WhatsApp y hasta le hizo una visitica en la casa y le dijo lo importante que era el evento y usted no fue. La persona que lo invita se siente mal, ¿sí? Se siente, pero ¿cómo? Mire, hicimos esto y aquello y le promovimos. Entonces, la persona que invita dice, es que no le interesa. Es que no se siente identificado, no le da valor, no le prestó importancia. Entonces, la persona que invita dice,
¿Para qué lo vuelvo a invitar? Sí, la invitación es importante. Pero eso hablando de lo que es persona, ¿sí? Pero ahora hablando en la iglesia, ¿quién es el que nos convoca? ¿Quién es el que nos convoca en la iglesia? No, Dios. Es Dios. Porque si usted tiene claro sus negocios con Dios, no importa quién es el pastor. No importa quién va a dirigir, no importa quién va a predicar, todo lo hacemos para la gloria de Dios y el negocio es con Dios, no con los hombres. Y Él es el Señor el que convoca. La hermana lo acabó de leer en Joel. El Señor mismo dijo, Él es el dueño del asunto. Él es el dueño de la iglesia. Amén. Y Él es el que dice que hay que estar en ayuno, en asamblea, en oración, en unidad. Ahora, si es Dios el que convoca, ¿cómo se siente Dios cuando usted no le asiste? Pero mírelo en ese ámbito. No mire qué siente el pastor, qué siente Dios, que fue el que derramó su sangre, el que le reveló la doctrina, el que lo ha bendecido, el que le da el pan todos los días, el que le da misericordia cada que amanece para que pueda seguir respirando en un nuevo día. Amén. Es Dios el que nos convoca, es Dios el que nos ha citado. Y si uno se siente mal cuando le queda mal a otra persona, ¿cómo no sentir algo si le quedamos mal a Dios? Así que esto de hablar de la membresía, de la asistencia, esto es importante. Amén. Aquí tenemos un salmo muy bonito, Salmo 27:4. Una cosa he demandado a Jehová. ¿Qué es una demanda? Hermano Holman, hágame el favor y me trae una de las maracas que tiene la hermana Alcira. Qué hombre tan diligente. Gracias, hermano, puede pasar. Yo acabé de hacer una demanda. Yo no sé tocar esto, pero yo lo hice traer. Y el hermano le hizo señas a la hermana también escuchó y cumplieron la demanda. Aquí están las maracas. ¿Sí? Eso es una demanda. Ahora, la demanda que el salmista está haciendo, está bonita, déjela ahí. La demanda que el salmista está haciendo es, una cosa pido. ¿Qué es lo que él pide? Y esta cosa es lo que yo voy a buscar, esta buscaré. Aunque es una petición que él hace en oración, también habla de su disposición personal para hacerlo. Usted pide algo en oración, disponga también de su parte en buscar lo que necesita. Claro. Oh Señor, yo sé que tú bendices con bendición gloriosa. Siga durmiendo y no se ponga juicioso a hacer lo que hay que hacer y verá. ¿Sí? Pero David dice, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová. Ese hombre no quería otra cosa. Vea, la petición de David era que esté yo en la casa de mi Dios todos los días de mi vida. Sí, ese sí era apasionado, era más afanado que yo. Todos los días. Yo creo que David podría cantar el que a veces cantamos nosotros. Yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles, yo me gozo el jueves, yo me gozo el viernes, sábado también. Y llega el domingo, sigo con mi gozo y no saben por qué. Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él. ¿Cuántos nos gozamos en el Señor todos los días? Pero hay gente que no se goza en el Señor, sino que lejos del Señor pelean todos los días. Y solamente sacan un ratico en la semana. Y a veces Dios es directo por la palabra. Y en vez de recibir la palabra implantada de parte de Dios, se enojan con el predicador, como si el predicador tuviera tiempo de trazarle el sermón solo a uno.
Uno predica para la iglesia y Dios hace las aplicaciones por el Espíritu Santo, porque Dios con la palabra nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye para vida eterna. Dele ese aplauso al Señor Jesús en esta mañana. Oh, esto es palabra de Dios. Aleluya. David, una ocasión, por causa de la sublevación de su hijo, sale huyendo del palacio y mientras va peregrinando empieza a llorar y empieza a gemir y a decir: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras todos me decían: ¿dónde está tu Dios? Y él en medio de su queja dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de él? Ese hombre de verdad anhelaba el templo, anhelaba el culto. Pero hay gente que uno le dice de la importancia de ir al culto, de la importancia de congregarse. Otra vez el pastorcito con el mismo tema de siempre. Es que esto es importante. Amén. Es muy importante. ¿Para qué vamos a la casa de Dios? ¿Para qué estamos en culto juntos? Para contemplar la hermosura de Jehová. A eso es que uno viene al culto. ¿Y cómo contemplamos la hermosura del Dios nuestro? Cantando y entonando salmos y orando y dispuestos a sus pies, recibiendo la palabra que nos puede direccionar en medio de cualquier cosa. Amén. Entonces, estamos en la casa de Dios, participamos de la casa de Jehová para contemplar su hermosura. Y cuando alguien vive el culto en el Espíritu y empieza a contemplar la hermosura de Jehová, empieza a escurrir lágrimas, pero no de tristeza, sino de esperanza, de confianza y de gozo por el Espíritu Santo. Y cuando viene la palabra, entonces también se quebranta y llora, pero no de amargura ni de tristeza, sino de ver cómo el amor de Dios es tan perfecto y tan grande que nos va direccionando y nos va puliendo más y más y más. Digamos gloria a Dios. Y uno llora de gozo y de esperanza y de convicción profunda cuando la palabra penetra el corazón. Porque a eso venimos al templo, a contemplar la hermosura de Jehová. Alguien diría: y luego David no contemplaba la hermosura de Dios mientras peregrinaba y tocaba el arpa. Aún ese hombre declara en medio de su fidelidad personal que era necesario estar en el lugar de la enseñanza, participar del culto. Amén. ¿Y para qué más vamos al templo? ¿Para qué vamos a un culto? Para inquirir en su templo, es decir, para entrar en intimidad con Dios, si así pudiéramos decirlo. Porque hay gente que se conecta diferente. Vea, tenemos amigos que han venido a algunos cultos, no a todos. Y uno habla con ellos: ¿cómo se ha sentido? Y dice: he sentido algo que nunca había sentido, y esa paz que he querido tener siempre solamente la tengo mientras estoy ahí en medio de ustedes cuando cantan coros y hablan de ese libro de esa forma tan bonita. Es aquí donde uno puede inquirir en la presencia del Señor. Amén. Por eso, más allá de asistir, es perseverar. Perseverar es ser constante, ¿sí? Es ser firme, es tener tesón en el propósito marcado. Es la clave de la vida cristiana. ¿Cómo ve usted a alguien que no asiste constante a culto? Que como que el alma se le pone como una paleta y Satanás empieza a decir: ya me como, ya casi me puedo comer ese helado. Sí, porque es que una de las cosas que dinamiza la vida espiritual y la realidad de nuestros procesos en la iglesia es lo que vivimos en el culto. ¿Sí o no? Yo lo siento así, lo creo así y lo he vivido así. Digamos gloria a Dios. La clave en la vida cristiana es la constancia, la perseverancia, ser firme. Amén. Hace referencia a mantenerse constante en un proyecto ya comenzado. Usted comenzó el camino a la salvación. Su salvación le costó la vida a Cristo. Y todo lo que hasta ahora ha vivido en el Evangelio no es en vano.
va a seguir avanzando por amor a las promesas de Dios y porque esperamos de Él una ciudadanía preciosa, perfecta en los cielos, pero también sus bendiciones y promesas mientras estemos aquí. Amén. Una actitud o una opinión, aun cuando las circunstancias sean adversas o los objetivos no puedan ser cumplidos. Aún así, porque hay gente que dice, ¿para qué voy a culto si estoy aburrido? ¿Para qué voy a culto si tengo amarguras? ¿Para qué voy a culto si tengo problemas? Pues por eso viene el culto, porque Jesucristo le quita la amargura. Jesucristo les hace el alma de alegría. Jesucristo tiene la capacidad de resolver su problema. ¿Cómo que a qué viene a culto? Pues a poner toda su ansiedad sobre Él. Echo toda mi ansiedad sobre Él, porque Él cuida de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. A eso venimos al culto. Porque a veces la gente en medio de tantas cosas no tiene paz, pero cuando se conecta con la gloria de Dios en el culto, recupera la paz que necesita. Y la paz de Cristo es perfecta. Él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y no la doy como el mundo la da. La paz que Dios da es en el alma. Es una conexión profunda que nos hace sentir en victoria total, en plenitud, en gozo. Alabanzas al Señor. ¿Cuántos tenemos claridad de esas verdades y le damos un aplauso al Dios de la gloria? Aleluya, por eso vengo a culto, porque cuando estoy triste en el culto, Dios me alegra el alma. Cuando tengo problemas en el culto, Dios me habla de las respuestas. Cuando tengo amarguras en el culto, Dios endulza mi alma. ¿Cómo no buscarlo en culto? Hay gente que no ha cambiado nada y llevan años, porque no solamente es estar en el culto, es disfrutar el culto, es hacerlo con el corazón. Es sentir la gloria del dueño del culto. Aleluya. Aunque las circunstancias sean adversas y los objetivos no pudiesen ser cumplidos, vea, la iglesia del principio perseveró. ¿Qué dice Hechos 2:42? Ahí rapidito. Hechos capítulo 2, versículo 42. ¿Cómo dice? Sí, porque la iglesia del principio perseveró. Se preocupaban por la unidad, de estar juntos en armonía. Y nosotros somos ese remanente de fe pura de esa iglesia. Entonces vamos a procurar la unidad de la fe, la armonía, el vínculo. Coja el micrófono, por favor. ¿Nos ayudan ahí? Ahí está, gracias. Ya lo dieron. Y préndalo. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en Amén. la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso es ser iglesia. Vea, perseveraban primero en qué. Y perseveraban primero en qué. En la doctrina. Mire usted una persona que deja de asistir al culto y empieza a vivir cosas en la vida práctica porque se autodoctrinan. ¿A cuántos de ustedes, ustedes a cuántas personas han escuchado decir, no, pero yo para qué voy si yo también puedo escuchar por internet? Igual es el mismo sermón. ¿Se han escuchado eso? Pero es que la Biblia dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadlo, bendecid su nombre. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, lo que resalta el texto. Alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de gloria. ¿Y sabe por qué estoy diciendo puertas eternas? Porque si usted se salva al abrir sus puertas a Jesucristo, entonces su casa espiritual es eterna. Dele ese aplauso al Señor. Adórelo, exáltelo, glorifíquelo, adórelo a Él. Oh, aleluya.
Qué bueno dimensionar que si usted es salvo, usted es una puerta eterna. Alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Él es el que entra en tu vida y hace que todo funcione a un nivel espiritual idóneo. Es Él, por eso busco el culto. La iglesia primitiva perseveró en la doctrina. ¿Sí? Por eso venimos al culto. ¿Qué más dice? Después de doctrina. A ver, aló, ¿qué pasó con los lectores de la Biblia? Yo sé el texto, pero voy a dejarlo que lo lean. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión. ¿Qué es la comunión? Estar unidos. Que su hermana y su hermano sienta que usted le ama en Cristo. ¿Cuántas veces en medio de luchas, dificultades y pruebas le ha podido decir a su hermano, a su hermana en Cristo: te amo con el amor del Señor? Te amo con el amor de Jesucristo. Te amo en el amor del Señor. No solo es cantarlo, es vivirlo, es sentirlo, es compartirlo. La comunión, no solo entre hermanos, sino con Dios. Pero si la comunión con tu hermano no está bien, olvídese que la comunión con Dios va a estar bien. Porque el Señor dice que si no amas a tu hermano, a quien puedes ver, ¿cómo dices amar a Dios a quien no has visto jamás? Importante esta enseñanza, ¿cierto? Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Entonces cultive la unidad. El amor con el que usted le sirve al hermano y participa de las actividades, hermano, y usted lo llama y le escribe, son detalles de cariño en la unidad de la fe. Amén. La gente que no lo entiende dice, uy, qué personaje tan intenso. Pero el que sabe que ese personaje tiene amor de Cristo, no es que él o ella hace todo lo que hace porque te ama en Cristo y no quieres que te pierda. Por eso te llama, te escribe, te visita, está pendiente, pregunta por ti. Hay gente que hasta se enoja cuando uno pregunta, ¿y cómo vas? Pues no es que uno sea intrometido, es que la Biblia dice que uno está al cuidado de las ovejas y uno quiere saber cómo está la oveja. Pero hay gente que no entiende porque uno pregunta cómo vas y por dentro empiezan a considerar, ya va a venir aquí a enterarse de qué, a cargar chismes, porque el que no tiene amor de Dios piensa así, que todo mundo es un hostil. Cuando realmente nosotros en nuestro trabajo cotidiano vamos orientando y vamos preguntando cómo está, cómo se siente, qué tal la oración. ¿Qué tal sus emociones? Su vida espiritual. ¿Cuánto tiempo estás orando? Mire que no lo hemos vuelto a ver en culto. Sí, porque esto es importante. Digamos gloria a Dios. Perseveraron en la comunión. Que se note su amor en medio de sus hermanos en Cristo. Amén. Qué bonito es poderlo decir desde el corazón. Hacemos lo que hacemos porque nos amamos en Cristo. Y la Biblia dice que el amor es sufrido, es benigno, no guarda lo suyo, no guarda rencor, no es jactancioso, no hace nada indebido, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, pero el amor permanece. Hay gente que dice, no, hermano, es que yo ya no, como que siento que yo no amo. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. El amor es como un fuego. Si usted no lo aviva, no le echa leña, se apaga. Pero en sí la naturaleza del amor es que el amor no se acaba porque el amor lo diseñó Dios. Y en lo que Dios diseña no hay defecto. ¿O sí? No hay defecto en lo que Dios diseña. ¿Por qué usted vive el culto? ¿Por qué usted madruga a llegar temprano al culto? ¿Por qué usted busca el ayuno y usted? Porque usted está enamorado de su Dios. Una evidencia de que alguien está enamorado de Dios es que ama congregarse. O sea que hay gente que tiene que volverse a enamorar de mi Cristo.
Porque una de las evidencias del enamoramiento son las citas. Y aquí tenemos muchas citas con Dios y citas preciosas, donde Él nos habla, donde Él nos consuela, donde Él nos alienta, nos motiva en medio del coro, en medio de la oración los unos por los otros, en medio de la palabra. Digamos gloria a Dios. La comunión unos con otros. El partimiento del pan en medio de la comunión de la iglesia se participa. Y por cierto, vamos a colocar esa canastica roja acá. Vamos a recibir la ofrenda en la pequeñita. Y la grandecita, a partir de ya, colabórenme por favor, va a permanecer aquí y usted va a traer ahí su obra social. Porque hay familias en la iglesia y aún fuera de la iglesia que necesitan obra social. Y la Biblia habla de la ayuda mutua, no os olvidéis. El partimiento del pan no solamente es la solemnidad de la obra social, sino la preocupación por la necesidad de mi hermano, de mi hermana en Cristo. Porque si le amo, no solo le digo que le amo, voy a mirar cómo le ayudo en su necesidad. Amén. Y eso es el ser iglesia y estar en unidad, en comunión, partimiento del pan. Y aquí voy a hablar de otro asunto. Cuando habla del partimiento del pan en el sentido espiritual de la Santa Cena, de recibir la cena del Señor. Voy a hacer dos aplicaciones porque esto es aparte de perseverar y la dinámica del culto. Amén. Hay gente que se niega a la Santa Cena. Si en algún momento pasó una vez, bueno, pasó dos veces, raro, pasó tres veces, preocupante. Porque usted se está negando a la comunión del cuerpo de Cristo. Usted se está resistiendo y de esa manera está diciendo, no soy parte de este cuerpo. Tampoco estoy reconciliado. Ha puesto en duda la reconciliación espiritual y no está dando fruto como Dios lo dice. Hay gente que dice, hermano, es que todo me sale mal en mi comunión espiritual. Si usted varias veces se ha negado a la Santa Cena, ¿cómo quiere que Dios le dé comunión? Si la Santa Cena es parte de la comunión. Ay, es que cada que hay Santa Cena estoy en pecado. Entonces, ¿usted qué está haciendo en la iglesia? Si es que vivimos en la iglesia y vivimos cada culto para santificarnos en la palabra, porque Dios nos pasa cada culto por el lavacro de la palabra para purificarnos para gloria suya. Dele ese aplauso al Señor que es el dueño de la palabra. Adórelo a Él, exáltelo y dígale, Señor, que yo siempre que vaya a culto disfrute de la verdad, que aunque tú me confrontes y me hagas llorar, yo pueda salir renovado y santificado del culto, que cuando haya motivo de Santa Cena yo no tenga excusas, sino que pueda recibirla con honor, con benignidad. Pero es triste, es muy triste que gente que ya en 4 o 5 Santas Cenas se niega a la Santa Cena, entonces no es cuerpo de Cristo. Porque es que es un privilegio para los bautizados. Y eso es algo que el bautizado tiene claro. Como parte activa del cuerpo de Cristo, cuida su comunión con Dios y con sus hermanos en Cristo. Cuida su corazón, su cariño, sus emociones, para no tener estorbo el día de la Santa Cena. Entonces, ¿qué vamos a hacer Santa Cena? Y tocó avisarle a todo el mundo un mes antes para que reconcilie. No, usted debe estar listo. Vamos a hacer una Santa Cena de sorpresa un día de estos. Y ahí nos damos cuenta de verdad quién vive en comunión y quién no. Claro, entonces usted va a decir, no, para que no digan que estoy en descomunión, voy a participar. Pero si participa indignamente, juicio come y bebe para sí. Lo que le estoy diciendo es, usted y yo vivimos el culto porque perseverando tenemos la clave de la vida cristiana y es la única forma de vivir el proceso de la purificación, de la santificación. Alguien que lo crea, que grite gloria a Dios. Aleluya. Así que esto es muy importante, muy, muy importante. Gloria a Dios. Hay un sonido para irme. Gloria al Señor Jesús. Listos. Ahora,
el partimiento del pan y las oraciones. Entonces las oraciones lunes a viernes. Oh, hermano, ¿por qué será que no hemos visto la gloria? ¿Cuánto estás orando? Yo he visto la gloria de Dios de muchas formas. ¿Tú la estás viendo? Y si no la estás viendo, ¿estás unido en oración o no estás unido en oración? ¿Queremos ver la gloria de Dios? Hay que orar en unidad. Amén. Bendito el Señor Jesucristo. La iglesia del principio perseveró. Y nosotros somos el remanente de esa preciosa y santa iglesia adquirida a precio de sangre, la sangre de Cristo. Por lo tanto, vivamos lo mismo porque somos el mismo pueblo. Tenemos el mismo Dios de la iglesia apostólica del primer siglo. Bautizamos lo mismo. Hablamos en lenguas igual. Pues por lo mismo, cuidemos nuestra coinonía. ¿Qué es coinonía? Es esa comunión de amor fraternal, el vínculo de la paz entre hermanos. Amén. Ah, hermano, es que no me saluda. Salude usted. Hermano, es que me miró feo. Usted mire bonito. Hermano, es que me es indiferente. Usted hágalo sentir parte de la familia, aunque a usted le fuera indiferente. No, hermano, es que la Biblia dice que el amor de muchos se enfriará, pero no en la iglesia. Que se enfría afuera, pero no en la iglesia. Porque no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. De los que tenemos fe para preservación del alma. Dele ese aplauso al dueño de esta palabra, al que nos ha dado su ley y su inspiración para vivir hoy. Aleluya. Hoy hay gente de mucha comunión en asuntos sociales, pero nosotros vivimos la fe de la iglesia en una comunión espiritual. Que tenemos defectos, tenemos errores, dificultades, procesos. Somos humanos, todavía no estamos en cuerpo glorificado. Tenemos carne y hueso con defectos, pero nos estimulamos los unos a los otros a las buenas obras, como lo dice la palabra del Señor. ¿Cuántos decimos gloria a su nombre? Entonces, la iglesia primitiva perseveró. También Hechos 10:25, no dejando de congregarnos. No, que es que ya no se congrega hace 15 días. No, que no se congrega hace un mes. Que no se congrega hace 2 meses. Gente que lo que hace que por la gracia de Dios fui puesto pastor aquí, han venido 3 veces en un año. Y eso porque son eventos masivos. O sea que si no se hicieran eventos masivos no van a un culto. Poder en Jesús. ¿Qué clase de cristiano es? ¿Tenemos razón o no? No, pues que el Señor está haciendo cosas maravillosas. ¿Con quiénes? Con los que se consagran, con los que procuran el avivamiento en cada culto, porque saben que la convocatoria es directamente del Dios del universo, porque Él es el dueño de la iglesia. Él es el gran pastor de los pastores y todos los hombres en su presencia somos ovejas de su prado. Aleluya. Digamos gloria a Dios. No te dejes de congregar. Hermano, es que tengo dolor de cabeza. Pues venga al culto y pídale al Señor con fe. Él le puede quitar el dolor de cabeza. Hermano, es que el sonido es muy duro. Avíseme cuando esté muy duro y le quitamos volumen. Todo tiene solución. Otro viene, es que a mí me gusta porque ahí así escucho. Ay, qué sordito, pues aquí escucha sabroso. Amén. Pero hay que participar, no dejando de congregarnos, como algunos que, ¿qué dice la Biblia en Hebreos 10:25? Lo tienen por costumbre. Mire que el Señor Jesucristo no se equivocó a través de Pablo. Para algunos que dicen ser cristianos, se les volvió una mala costumbre no ir a culto. No lo digo yo, lo dice Hebreos 10:25. Como algunos lo tienen por costumbre, para algunos ya se les volvió una mala costumbre no asistir al culto. Pero quieren que Dios les bendiga, que Dios les prospere, que Dios les sane, que Dios les multiplique, que Dios les dé. Pero no le quieren dar el culto al Señor.
¿Qué pide el Señor de nosotros? El culto. El culto racional. Más allá del culto de momento. Todos vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pero para poder vivir ese culto racional bien vivido, nos fortalecemos en cada culto presencial. Porque eso es el ejercicio de la palabra. Amén. Por la fe buscamos en el culto, ¿qué cosa? La preservación del alma. Hebreos 10:39. No somos de los que retroceden para perdición. No vas a retroceder. Porque la Biblia dice que como iglesia, amados de su nombre, lavados con su sangre y sellados con el poder de su Espíritu Santo, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación del alma en su presencia. Gloria, Señor, yo estoy sintiendo algo maravilloso esta mañana, aleluya. Alabanzas al Rey de la Gloria. El que persevere hasta el fin será salvo. No, pues que asistió un añito, un par de días, unos mesecitos y se descuidó. ¿De qué le sirvió? Si el Señor aparece por su iglesia en un momento de descuido, ¿dónde va a llegar su alma? Es que no nos podemos descuidar. Vea, está bien, se arrepintió, se convirtió, se bautizó, hasta habló en lenguas por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué tiene que hacer? Dice la Biblia, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Dice Jesús, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Persevere, no importa la situación, perseveremos. Vea, a mí me impacta el amor de perseverancia de la iglesia primitiva en Colombia. ¿Por qué? Porque la iglesia empezó cuando todavía a los hermanos les pegaban. Cogían nuestros templos a piedra. A veces buscaban la manera de incendiar la casa del pastor. Y aún así, la iglesia seguía unida. Aún así, en medio de piedras, cuando sonaba el culto y empezaban a sonar piedras en el techo, aún así perseveraban. Hoy en día, por cualquier dolor de estómago, ya no quieren perseverar. Por cualquier enojo con el esposo, ya no quieren ir al culto. Por cualquier rabieta con los hijos. Hombre, cuando yo tengo esas situaciones en el hogar, es cuando más necesito el culto, porque yo necesito que el control de mi familia lo tome Jesucristo. Amén. Necesitamos el culto. Y la Biblia dice, Santiago 1:8, que el que no persevera es inconstante. La Biblia dice, el hombre inconstante de doble ánimo. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué es alguien de doble ánimo? Hoy le dice que sí, todo emocionado. Mañana le dice que no, con cara de 38. ¿Sí o no? Eso en un culto de avivamiento. Uy, hermano, ¿cómo lo usó el Señor? Aleluya. Pero cuando viene con el vestido al revés, espiritualmente hablando, no muy bien ubicado, en vez de decir gloria a Dios con la palabra, dice, ay, empezaron a echar piedra, todo el culto fue para mí. No, Dios nos ama y nos habla directamente porque anhela tenernos en el trono de su gloria por la eternidad. Ese es el anhelo de Dios. Por eso vivimos el culto. Amén. No podemos ser de doble ánimo. Ese tiene un rostro en el templo, pero tiene otro rostro en la casa. Tiene un rostro en el templo y otro en la calle. En el salón de culto bate las manos haciendo palmas y alza las manos al cielo a santidad a Jehová. Pero detrás de las vacas tiene una lengua terrible. Dice la Biblia, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino toda la palabra que sea para nuestra edificación. Por eso venimos al culto, porque aquí Dios nos pasa
por el molde de la purificación. Amén. Para quitarnos la inconstancia y el ser de doble ánimo, seamos de un solo perfil en todo lugar como hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Beneficios de congregarnos. Seguridad de encontrarnos con Dios. ¿Por qué seguridad? Porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, dice Jesucristo, ahí estoy yo en medio de ellos. Así que puede que usted traiga problemas, pero usted viene a culto, usted está seguro de que se encuentra con Dios. Si no tiene el celular para el culto, hermano, cancélelo, gracias. Estamos en el culto para Dios. Igual, si hay alguna otra distracción por ahí, porque estamos en culto y estamos aprendiendo el beneficio de congregarnos. Seguridad de encontrarme con Dios. ¿Qué impide que aunque yo esté dentro del recinto no me encuentre con Dios? Pues que me deje robar la distracción. ¿Cierto? Entonces yo tengo que aprovechar. Voy a culto porque voy a encontrarme con Dios. Voy a buscar la manera de enfocarme aunque hayan distractores. Por ejemplo, ahorita tenemos un hermoso distractor. 2 hermosos distractores. ¿Cierto? ¿Qué se me hizo el otro? Está tan juicioso que ya no. Este es el que... ¿Qué se hizo? Pero a veces nos distraen. Pero estamos en el culto. ¿Qué vamos a hacer? No dejarnos distraer. Pero tampoco los vamos a descuidar como una vaquita loca por ahí suelta. No, no, no. Hay que cuidarlos igual. Y hay que enseñarles así pequeñitos a amar a Cristo. Amén. Crecimiento espiritual. Vea lo importante de estar en el culto. ¿Por qué fue el culto? Hermano, usted no se cansa. Culto el martes, culto el jueves, culto el sábado, culto el domingo. Pues gloria a Dios. El salmista David, en el texto con el que empezamos el sermón, dice que él anhelaba todos los días en la casa. Y nosotros es un día por medio. Pero hay gente que ni siquiera es un día en la semana. Qué tristeza. Pero les dicen que hay una situación por ahí de política y corren todos sin excepción. Sonó justo en temporada. ¿Yo qué culpa tengo? Una ayuda social, un asunto para la vereda. Sueltan lo que sea. Yo prefiero que darle mal a otros, pero no a mi Cristo. A menos de que sea de causa mayor, Dios también nos entiende. Él tampoco es un yugo que no se pueda llevar. Si alguien nos comprende, ese es Jesús. Pero nosotros también debemos saber por qué Él nos convoca al culto. Amén. Crecimiento espiritual. Oseas 4:6. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. La mejor forma de nutrir nuestros saberes en Dios es viviendo el culto bien vivido. Porque usted puede tener un buen predicador enfrente, pero si usted mete al celular a hacer otra cosa, ¿para qué tienen un buen predicador? ¿Sí? Ejemplo, ¿no? O se pone a hacer otra cosa por ahí estos días y no está la niña hoy por ahí. Las niñas, porque son un grupito. Y justo en pleno culto, que es que le da por ponerse a pintar. Y pregúnteles qué escucharon del sermón. Se enfocan tanto en eso que a veces no le ponen cuidado a la palabra. Hay niños que sí, están pintando, pero están escuchando. Vea lo que predicó el pastor. Y están en la casa haciendo algo distinto y dicen lo que se predicó porque están atentos. Sí, pero no todos tienen esa capacidad. Se enfocan en solo una cosa y el sermón pasó de largo. Lo aprovecharon otros. Yo estoy en el salón porque Oseas 4:6 dice que a eso es a lo que vengo. A nutrir mi conocimiento en la fe del Señor. Porque el pueblo perece por falta de conocimiento. El crecimiento de la iglesia. Uno empieza a sentirse contento. Cuanto más el Señor. Cuando la gente se reúne toda al culto y se escucha ese ambiente de alabanza con todo fervor. ¡Bonito! Amén. Hay que cultivar ese crecimiento de la iglesia. ¿Cómo? A través del culto. Una persona dice que es iglesia, pero no va a culto. ¿Qué dicen los amigos que cada que vienen a culto no ven nunca a esa persona? ¿Sabe qué me dicen en las refanes? ¿Y por qué fulano de tal no va a culto? Y usted me dice que hay que ir a culto, pero ella no es bautizada, él no es bautizado. Pero ¿por qué ellos no van a culto?
Entonces yo les he dicho, perdónenme si parece que les exijo más a ustedes que a ellos, pero es que a veces hay que preocuparnos por la formación del nuevo, que quede bien formado, para que el mal ejemplo del antiguo no lo dañe. Pero es triste hablar así. No debería sonar así. Debería sonar, ese se siente motivado por el ejemplo de los antiguos. Ah, que con ese ejemplo de los antiguos, ¿quién no corre? ¿Sí? Así que los antiguos seamos un modelo de ejemplo en el culto para que el nuevo se sienta acogido al culto. Amén. Esto es importante, es parte del culto, el crecimiento de la iglesia. La comunión entre hermanos, Salmo 133, ¿qué dice? ¿Qué dice el Salmo 133? ¿Aló? Saquen la Biblia, ya acabamos. Uy, 12:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Yo no solo léalo, siéntalo. Siéntalo como lo siente el salmista, como lo siente el que trazó la palabra, como lo siente el que tiene el espíritu adentro. Que es que a veces lo leemos, pero no pasamos solo de leerlo. La Biblia, más allá de leerla, hay que sentirla para que genere fruto. Y ese precioso texto dice, mirad cuán bueno, según Dios, no según los hombres. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza, la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Ahí está la plenitud de lo que usted y yo necesitamos cuando estamos junticos en el culto. Hay gente que quiere respuestas de Dios y no valora el culto. Hoy es un sentir de Dios. Esto es un tema refán, pero yo quise tocarlo con la iglesia hoy. Amén. Y felicidad. Salmo 122:1, ¿qué dice? ¿Qué dice el Salmo 122:1? Hágale, porque si ustedes leen rápido, vamos ligero. No quiero dejar el tema a medias, quiero concluirlo bien. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y lo cantamos en el coro y con la guitarra o el teclado. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, 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 a la casa de Jehová iremos. Pero hay gente que en vez de sentirse alegre, se sienten confrontados de nuevo, porque se les dice que es importante vivir el culto. Oh, qué rico poder vivir el culto. Hermano, ¿a qué va el culto? A encontrarme con mi Cristo, a reclamar mis promesas, a vivirle en santidad, a pedir favor y misericordia, a reconciliarme de pronto de mis errores o procesos. Amén. Voy a gozar de los favores de Dios porque es lo que el Señor ha dicho. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. La importancia del culto. Tenemos fidelidad. Me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Recomendaciones. Tome nota que esto es serio. Esto es doctrina, vida cristiana. Aunque forma parte de una refán, es importante en la iglesia. Porque el amigo que empieza a recibir de Dios, cuando viene al culto, extraña a los hermanos antiguos. ¿Sí o no? Claro. A veces viene al misionero, al evangelístico, que es los martes. Y no hay ningún bautizado antiguo el martes. Vienen solo amigos. Me ha pasado ya varias veces. Y a veces vienen los hermanos y ahí sí no apareció el amigo. Y uno dice, qué cosita para que se pongan de acuerdo. Entonces, recomendaciones para no tener líos. Y recuerde que esta convocatoria la hace Dios. No el pastor. El pastor simplemente pregona lo que Dios lo puso a pregonar. Pero la convocatoria de la vida de santidad y el culto la hace Dios. La hermana lo leyó en Joel hace un rato. Primero, llegue temprano. Hermano, ¿cuál es la antesala del culto? ¿Cuál es la antesala del culto? La oración. O sea que hay gente que no alcanza a vivir la antesala del culto. Llegan sobre el culto 5 minutos tarde, 10 minutos tarde. Algunos disque servidores y quieren pasar a usar el ministerio y el altar
con 3 minutos de oración. Y hay casos que uno dice, bueno, pues consideremos al hermanito, pero es que realmente yo creo que más allá de considerarlo, es disciplina y amor por la causa de Dios. Porque aunque hayan hartos o poquitos, está ministrando delante de Dios. Eso tiene un valor muy grande. Delante de Dios. Amén. Eso dice el Salmo 26:8. De llegar a tiempo, sí, que estar temprano buscando el rostro del Señor. Siéntese cerca del altar. ¿Cerca de qué? Bueno, aquí no están tan lejos porque el salón no es tan grande. Pero muchas veces esos salones grandotes, todo eso adelante con sillas vacías y se hacen en la última banca. Uno en la última banca se distrae mucho. En la primera banca uno casi nunca se distrae. Uno está en la fugada de lo que está pasando con la enseñanza. Llegar con buen tiempo de orar, Efesios 6:18. Y participe de corazón. Vea, póngale el alma al culto. Porque el culto es individual para Dios. Dios califica el culto de cada creyente. Entonces usted póngase a considerar. Aquí está el Rey de Reyes calificando. Tanto por ciento al culto de la hermana Alcira, tanto por ciento al culto del hermano Holman, tanto por ciento al culto del hermano Alejo, tanto por ciento de calificación al culto del hermano Pablito, porque el culto es individual, aunque nos congreguemos todos en un mismo sitio. Dios le da el valor a su culto de manera personal. Por eso cuando Dios te confronta por la palabra, suena personal, pero el sermón en sí se traza para toda la comunidad. Y Dios por el Espíritu hace sentir las aplicaciones. Pero lleguemos participando de corazón. Parte de las recomendaciones, no deje de asistir. Porque la primera herramienta que el diablo le roba a un creyente es la asistencia al culto. Le quita luego el deseo de orar. Luego le quita el deseo de amar a los hermanos para que se sienta como un punto indiferente. Y después de que le ha robado todo eso, le produce el deseo de aislarse más y de no regresar. Así que la primera herramienta con la que el diablo trabaja es cuando le roba la asistencia al culto y el deseo de la oración. No deje de asistir. No le ponga límites a Dios. Nosotros humanamente sí tenemos límites, pero Dios no tiene límites. Y si Dios quiere glorificarse 1 hora después del culto, ya es de Dios, no de nosotros. Saque tiempo para Dios. No todo puede ser trabajo, no todo puede ser oficina, no todo puede ser obligaciones por fuera. Dedíquele el tiempo que Dios merece. Dios le da la vida, correspóndale al dueño de la vida con el tiempo del culto como mínimo. Amén. Y mire siempre a Jesús, porque como seres humanos estamos en el camino de la perfección, pero tenemos todavía defectos. Somos humanos. No mire los defectos. Mire a Jesús, porque si usted mira los defectos de los otros, nunca va a prosperar. Pero si usted mira a Jesús, está haciendo lo que la Biblia dice correctamente. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Estemos de pie dando gracias a nuestro Dios. Y vamos a orar por el culto. Amén. El culto que cada uno a partir de hoy le va a seguir dedicando a Dios. ¿Cada cuánto vas a estar en culto? ¿Con qué disposición? ¿Con qué actitud? ¿Con qué corazón? Dios nos habla y yo le digo todo esto porque les amo en Cristo y obedezco a la voz de Dios por lo mismo, porque lo que aquí nos ha convocado es el sentir de la salvación. Soberano Dios maravilloso, te damos gracias por ese propósito de fe con el que nos has traído en esta hora. Te ruego, todo soberano, que bendiga la iglesia. Hermano, hermana, cuando ore, ore con el corazón. Cuando cante, cante con el corazón. Cuando levante las manos, hágalo con avivamiento para Dios. Cuando se arrodille, humíllese delante de Dios en espíritu. Cuando sienta llorar, sabe que lo haces para la gloria de Dios. Vive el culto para Dios con el alma. Tenga en cuenta que aunque esto parece una lección refam, son aplicaciones de la vida cristiana para que usted y yo seamos fructíferos
en el desarrollo de la obra de Dios. Señor, ayúdanos a vivir el culto racional y que podamos dedicar tiempo fielmente a ese culto programado en el horario de la congregación, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermana Yorladi, tenga la bondad, reciba la ofrenda del pueblo del Señor correspondiente a la escuela bíblica dominical de esta ocasión. Amén. Mi ofrenda doy, aleluya, mi ofrenda doy, así contribuyendo el evangelio extiendo, aleluya, mi ofrenda doy, mi ofrenda doy, mi ofrenda doy, aleluya, mi ofrenda doy. Y así contribuyendo el evangelio extiendo, aleluya, mi ofrenda doy. Amén. Hermanos, Dios me les bendiga poderosamente a todos. Abrazo, bendiciones. Salude a su hermano, a su hermana, el que vino del campo, el que está aquí del pueblo. Comparta esa fraternidad. Dígale, hermano, gracias por venir al culto. Que Dios te bendiga y que esta palabra nos regrese renovados a nuestros hogares. Dios me les bendiga poderosamente a todos. Esta canastica entonces va a permanecer aquí para que durante toda la semana traigamos nuestros aportes de obra social. En esta canastica los vamos a depositar. Dios les bendiga a todos.